ustedes, muchísimas gracias por estar aquí todos en este día tan significativo para todo aquel que ama la historieta. Y yo no quiero empezar esto antes de presentar a mis queridos amigos y colegas que acompañan hoy en la mesa sin dar y recibir con un fuerte aplauso a estos dos señores de la historieta peruana. Muchas gracias. Muy bien. Estamos reunidos porque queremos contarles, mejor dicho, ellos quieren contarles porque ellos estuvieron en esa playa de dibujantes que formaron parte de los estudios Osito Monkey, ¿no? Esta generación es una generación singular. Es la piedra de toque dentro de la historieta nacional. Nosotros hemos tenido historieta desde 1920 en revistas como Lima Ilustrado, Variedades y otras. Aparecían personajes como Ted Mickey, aparecían personajes como Serrucho y Volantín, ¿correcto? Aparecieron las primeras revistas como Palomilla y otras revistas más. Pero la generación del 50, que aparece como por, no voy a decir arte de magia, pero los astros y los apus se pusieron de acuerdo para que un buen día, a través del diario Última Hora, mucha gente diera como el play de honor a la historieta local nacional. Un 12 de septiembre de 1953 se realizó lo que es sin duda la marca que da inicio al reconocimiento de muchos autores peruanos. Es cuando el recordado Julio Farley, ¿sí?, a través de su personaje San Pietri, interviene en las tiras extranjeras que aparecían en ese momento publicadas en el diario Última Hora. Y esa intervención era para despedir su presencia en el diario Última Hora. ¿Por qué? Porque a partir del día 13 iban a aparecer historietas de autores nacionales. Dentro de esos autores nacionales está don Hernán Bartra con el personaje Boquillanta, y estaba La Cadena de Oro de Juan Osorio, que en ese momento firmaba como Rubén Osorio. Dos hitos fundamentales y el germen de lo que luego va a ser toda esta aventura llevada por estos ilustres artistas, ¿no? El 12 de septiembre, que ahora es la fecha de celebración del Día de la Historieta, como digo, fue el play de honor y el inicio de todo un trabajo de reconocimiento y de cimentación de la historieta nacional. Y muy pronto, en ese mismo año, el año 53, aparece la revista Avanzada. Y la revista Avanzada dio un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo al respecto de la historia de la historieta nacional. Primera revista en publicar una cantidad increíble para la época, llegaron en algún momento entre 20.000 a 23.000 ejemplares, ¿correcto? Primera revista con personajes fijos y continuos, ¿sí? Además, los estudios Osito Monkey, que se organiza a través de esta primera experiencia, fue el primer taller profesional y donde los dibujantes se profesionalizaron para hacer historietas e ilustraciones. Ahí, en ese estudio Osito Monkey, es donde salen toda una playa de artistas y que hoy tenemos algunos aquí. El insigne don Javier Flores del Águila, el tremendo dibujante de Selva Misteriosa, pero que también empezó precisamente en la revista Avanzada.
Está Antonio de Torres Moreira, otro gran dibujante que también dio origen y sus primeros pasos ahí. Está don Julio Carrión Cueva, extraordinario humorista gráfico que hoy día le da mucho lustre al humor local de manera internacional. Y está mi queridísimo amigo Dionisio Torres Moreira, uno de mis íconos de mi infancia, el ayacuchano telúrico, ¿no? El tremendo dibujante, donde incas y dioses cobran forma. Y ellos se formaron a través de estos dos grandes, Juan Osorio y Hernán Barta. Entonces, con esta presentación yo me callo la boca porque quiero escuchar a ellos, a mis héroes, ¿sí? A quien hoy día van a hablar de esos inicios, rindiendo homenaje evidentemente a los dos maestros. Entonces empezamos con el doctor Javier Flores del Año. Usted da el pie. Esa suerte que tengo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Estaba diciendo que qué tal suerte que tengo para empezar. Dos cositas previas. Quiero agradecer a Ronnie Puchuri, que tuvo la gentileza como organizador de este evento de acordarse de mí y hacerme llegar la invitación. Y lo segundo es que no saben ustedes la enorme felicidad que me embarga estar en una mesa para rendir homenaje a mis dos queridos amigos, inolvidables amigos, a quienes les debo todo lo que significa el dibujo. A Rubén Osorio, en mi época no se llamaba Osito, le decíamos Rubén y a veces Oso. Y Hernán Barta, que en esa época de dibujamos avanzada no era Mochi, era Hernán Barta. De esa época somos, y he tenido mucha felicidad esperando que llegue este momento para decirles gracias a ellos. Yo tenía algunos antecedentes previos, voy a hacer un poco testimonial, no sé si me soporta el auditorio. Yo tenía una relación amical extra artística con Hernán Bartra, porque su mamá, Tere, ¿no? Se llamaba Teresa, pero a ella le gustaba que le hiciéramos incluso los menores. Hubo una época que yo también era menor, y me decía, no, llámame Tere. Y mi mamá era Bernita, diminutivo de Bernardina. Entonces, Bernita y Tere eran amigas pues, entrañables. Y yo me colaba ahí. Y cuando me colaba con ellas, cuando se visitaban, me encontraba yo a Hernán Bartra. Y una tarde que estaba viviendo en John Washington, ¿no? Frente al local de la logia, entro y Hernán estaba trabajando. Doris, tu hermana prematuramente desaparecida, quien queríamos mucho y que se va muy bien, excelentemente con mi madre, me llevó y me dijo, mira lo que está haciendo Hernán. Por supuesto, en mi casa no estoy ofendiendo al decir que no se leía a última hora, pero yo sabía que Hernán había ganado el concurso porque lógicamente, ¿no? Dorita y Tere nos avisaron en la casa. Y entonces entré y vi los dibujos de Hernán. Me maravillaron porque en esa época dibujaba Boca y Llanta. Con esa chispa que siempre lo ha tenido, de que cuando éramos colegiales nos juntábamos, pre-avanzada, pre-Boca y Llanta, la cadena de oro, etc. Todo antes de eso. Y entonces realmente me sentí bastante emocionado de ver su éxito y enterarme que había ganado ese concurso de última hora. Yo, por otra parte, tenía algunos antecedentes de hacer dibujo. Mi madre, Bernita, era dibujante, pintora, tocaba piano, era una artista, cabal. Y quería que yo fuera pintor y que fuera pianista. Y también que era cantante de tangos, porque era fanático de los tangos, ¿no? De tal manera que yo le seguí nomás, y en mi casa se ligaba mucho ciertos chistes argentinos. Había mucho pony, mucho intervalo, mucho gorrión, mucho aventura, mucho suspenso, y entonces me empezó a dibujar. Mi mamá me dijo, si quieres pintar, primero dibuja.
y la primera página del Gorrión estaba el Vengador y de otro era el Río Quit de Río Grande. Y me decía, ¿puedes dibujar este cowboy? Para decir unos garabatos que hasta ahora no sé cómo lo pude hacer, pero sigue, vuelve a hacerlo. Me compraba, ¿se acuerdan? No, ustedes son, yo soy antidiluviano, yo soy contemporáneo, no, yo soy, antes que los abuelos que ustedes nacieron, yo ya existía, ¿no? Entonces me compraba unos cuadernos de dibujo que se llamaban Rafael, y entonces yo tenía que dibujar, y ahí estaban los dibujos. Con el tiempo supe que esos dibujos de Quit de Río Grande eran en los primeros dibujos que hacía para las historietas un dibujante argentino que fue muy famoso, que era Alberto Brescia. Imagínense, mi profesor era Alberto Brescia en esa época, y entonces insistía, pero mis estudios universitarios, mis estudios escolares estaban dirigidos a hacer una carrera distinta al dibujo, porque nunca pensé hacerlo, pero mi mamá siempre me estimulaba a dibujar. Así fue como al principio, porque por necesidades económicas, en todas las épocas el Perú no ha sido muy repartidor de la riqueza para todos, entonces mi mamá se había dedicado a la costura con mucho honor, y entre sus clientes pues había una señora Viale, pues había uno de los ingenieros muy prominentes de esa época, y un día esos garabatos que yo hacía lo vio su esposo se llamaba José Ugarte, y vio mi dibujo. ¿Quién está haciendo estas cosas? Me dijo. Yo le dije, ¿y te gusta dibujar? Sí. Y mi mamá pues metió un poco de que tienes que dibujar. Y me dijo, yo estoy en la Academia Concha de dibujo, y dibujo artístico, dibujo natural y dibujo lineal. ¿Quieres hacer cualquiera de ellos? Veo que te gusta hacer. Bueno, la Academia Concha estaba en el segundo piso del antiguo mercado central, ¿no? Hasta ahí fui, mi mamá me escribió, fue cortesía de Ugarte, que no nos cobró los primeros meses, y bueno, ahí en la bulla, el olor de las verduras, de las frutas, del resto de pescado, de peces, todo con sangre, todo, unas escaleras estrechas. Bueno, ahí subimos y habíamos como 50 alumnos, ¿no? Porque era muy cómodo, porque la Academia Concha se llamaba en nombre de una señora, se había llamado Concha, y que era una filántropa, era muy benefactora con los artistas, si hubiera mecenas femenino, ella era una mecena femenina. Entonces ahí fue que empecé a dibujar. Presenté a medicina, contra todos los pronósticos ingresé a la excelente universidad que ahora sigue siendo en medicina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y estudié 2 años de premédica, se llamaba un curso de amenidades, tenía mucho tiempo, en las tardes libres, mañanas libres. Mi mamá me dijo, ¿no quieres ingresar a la Escuela de Bellas Artes? No, digo, no puedo hacer con una carrera. No, hay cursos electivos, talleres, lo que se podría hacer los talleres ahora. Me puse en dibujo natural también. En esa época el director de... Ustedes también estaban en esa época, pero nunca nos cruzamos, ¿no es cierto? Estaba el director, era Germán Suárez Vértiz, ¿no? Debe ser abuelo o pariente lejano de Pedro Suárez Vértiz, y él era director, y yo hacía un taller de natural, pues, ¿no? Pero yo quería hacer figura, era lo que yo quería dibujar, y lo que era bodegones, que también es natural. Entonces eso fue, y bastante teoría de historia del dibujo y de las artes. Me retiré, ¿no? Además empecé en la Facultad de Medicina. Y en ese interín nos encontramos en 1954 con mi hermano, ahí en su casa. Y me dijo, he visto que estás dibujando tú. Sí, soy dibujante, y eso todo creído, así, soy dibujante. Ya, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en la cuadra, en la puerta 178, en la primera cuadra de la avenida Petit Duarte, frente al Colegio San Andrés. Ahí nos esperamos a las 11 de la mañana. Mi mamá, mis padres me enseñaron a ser bien obsesivo. Todavía sigo obsesivo con la puntualidad, la limpieza, es decir, estuve 5 minutos antes de las 11. Les voy a ganar 2
2 minutos antes de las 11 llegaron ellos, porque Rubén pues, es más obsesivo que yo, más ordenado, es un gerente en toda su vida y es perfecto en la puntualidad y en el orden, no le gana a nadie. De tal manera estuvo puntual. Llamamos y me dije, hola, este es mi amigo Osorio, Rubén, le hicimos Oso, encantado. Y Oso me dice, Hernán dice que dibujas, ¿quieres dibujar en avanzada? A nadie le habían hecho esa oferta, ¿no? Pero me lo hicieron y me dijeron, mañana vas a ir a Girón Carhuazo en Breña, frente a un colegio, y tengo una oficina y ahí vamos a hacer, queremos que dibujes. Chao, 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 me dejaron paradito allí frente al 178 de la avenida de Tuars, Santa Beatriz, esa hora, ¿no? Lógicamente fui a los 2 días a Carhuaz y lógicamente vi, envidienme por favor todos ustedes, vi los originales de la cadena de oro. ¿Quién ha visto los originales de la cadena de oro? Levanten la mano. Nunca había visto esto y yo pensé, ellos me han querido que yo dibuje y yo nunca voy a hacer como esto. Esos señores originales y lógicamente vi también los originales de lo que llanta, sigan envidiándome. ¿Ah? Entonces ahí le dije, Oso, puedo decir que Oso, ¿no? Yo soy de época antes que eran Osito. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé dibujar historietas. No importa, te vamos a enseñar. Lo que queremos es que queremos cambiar el formato de avanzada y estamos necesitando un dibujante para crear páginas escolares y tú vas a hacerlas. Nunca he hecho de páginas escolares. Yo no sé hacerlas. Acá te vamos a enseñar. Bueno, pues. Y ¿sabes cómo se llama la página escolar? Me sacaron de su archivo. Ya tenía un estante grande que los que han estado en el estudio Cito Monkey saben cómo era ese archivo. Entonces me enseñó una página que era de Linneo, ¿no? El biólogo botánico. Sí, son las páginas escolares. Y así tengo que hacerlo, sí. Y acá te damos una literatura, creo que había escrito Manuel Calcaño, ¿te acuerdan de Manuel Calcaño, ¿no? El abogado que estaba ahí de jefe de redacción de avanzada. Y ya tengo una historia sobre Mozart, lo que vimos para esta semana. Por supuesto la tuvieron en una semana posterior, ¿no? Porque me demoré, yo no agarraba todo y me la aceptaron, Eureka. Y eso no es nada, el siguiente mes, porque es de agosto de 1954, salió Mozart, filmada por un tal Javier Flores de Águila. ¡Wow! Y entonces ya me habían presentado a Ricardo, padre de Ricardo Durán, que me había recibido muy efusivamente. No me preguntó si yo era dibujante, no me preguntaron si sabía yo hacer las cosas, bastaba la palabra de ellos, ¿no? Y entonces, y por supuesto, ahí empecé. Entonces, ¿me pueden responder una pregunta? ¿Por qué soy dibujante? ¿Por qué llegué a ser donde llegué dibujando? Porque me enseñó Rubén Osorio. Y por quién me enseñó a hacer los diálogos y todo, me enseñó Hernán Bartra, me enseñaron este dúo. Entonces no se había formado todavía el estudio Cito Monkey, pero yo puedo decir orgullosamente que yo fui el primer alumno de ellos. Por eso soy dibujante, por ellos. Gracias, Rubén. Gracias, Ana. Un abrazo. Ahora continúa Antonio, por favor. Muy bien.
Bueno, mi trayectoria no es tan vasto como aquí con Flores del Águila, pero de seguro sí recuerdo el tiempo en que empecé a contactarme con lo que es el dibujo. Resulta que cuando yo tenía 7 años, me gustaba, como todos los chicos, ir a la calle y jugar fútbol. Pero en ese interín, mi hermano mayor, Dionisio, al ver que tanto me gustaba salir a la calle, me dijo: a partir de ahora vas a tener que hacer algo si quieres salir a la calle. Yo le dije: ¿qué? Lo que tienes que hacer es, mira, a ver. Me enseñó unas hojas y empezó a dibujar en la parte de arriba y me dijo: cópialos, termínalos y sal a jugar fútbol. Así que yo en un par de minutos empecé a desarrollar los dibujos y se lo entregué, y al instante salí a jugar fútbol. Mi hermano los miraba y se reía solamente de lo que había hecho. Otro día que quería salir a jugar fútbol, igualmente otra vez la práctica. Así es que fue una manera como pude aprender a dibujar un poco. Pero la técnica, el uso del pincel, el aprender lo que es la composición, lo que significa dibujar con un estilo especial, desde luego mi hermano me enseñó algunas cosas, pero cuando llegué al estudio Cito Monkey, ahí aprendí muchísimas cosas más. Recuerdo aquella vez en que mi hermano me dijo: ¿sabes qué? En el estudio Cito Monkey están solicitando dibujantes. Y yo de pronto dije: ¿dibujantes? Yo estaba aprendiendo a dibujar. Y él me dijo: si quieres, hazte unas muestras y yo se las llevo al señor Osorio. Ya, esa noche me compré un frasco de tinta en la librería, ese frasco que me decía sudor de mecánico, porque no pintaba negro en realidad. Agarré un pincel y empecé a copiar unos dibujos del señor Osorio. Unos dibujos que recuerdo eran de unos peces que habían salido publicados, los copié, y al día siguiente fui con Dionisio al estudio, los llevé y el señor Osorio los vio. Creo que con Hernán empezaron a verlo allí en su oficina, y después me dieron la noticia. Me dijeron: pasa. ¿Te gusta dibujar? Por supuesto que sí, le dije. ¿Quieres trabajar acá? Me dijeron. ¿Qué? Dije yo. Era mi primera práctica y ya ellos habían visto de que en realidad era un dibujo que de repente era un pase para trabajar en el estudio Cito Monkey, un estudio bastante conocido. Así es que yo, ni corto ni perezoso, dije: sí, quiero hacerlo. Esa vez yo estaba en el 4º año de secundaria. Así es que aún así tenía que entrelazar entre mis estudios y las labores que tenía que hacer con las páginas. Y era algo que me gustaba, y encima me pagaban. ¿Que me tienen que pagar por lo que me gusta? Así es que el año 73 fue el primer dibujo que salió publicado en la revista escolar. Lo recuerdo muy bien. Pero para que ese dibujo fuera formándose cada vez más, el señor Osorio me ayudó mucho con la técnica del pincel. Porque yo no dibujaba con pincel, dibujaba con lapicero, con lápiz, con cualquier otra cosa menos con pincel. Y era la parte más difícil aprender con pincel. En la actualidad creo que ya no hay dibujantes que lo hagan con pincel, ahora todo es en la computadora. Pero en aquel tiempo sí. Y era la línea que todos queríamos imitar. Y desde luego la línea Disney era pincel. Y llegué a aprender mucho en el estudio Cito Monkey. Me quedé varios años trabajando allí, trabajaba en el Diario Expreso. Un día que me propusieron en el Diario Expreso hacer un trabajo para un suplemento de Divertilandia,
En realidad hice algunos dibujos allí, pero después el estudio Cito Monkey me llamó, me dijo, mira, a ver, ¿quieres trabajar con nosotros haciendo esto? Claro que sí, le dije. Muy bien, te vamos a contratar. Y yo estaba pensando el Diario Expreso, el estudio Cito Monkey. Así es que me incliné para trabajar como Cito Monkey. Y eso fue una etapa que en realidad valoro en la actualidad. A partir de entonces, fue la última vez que trabajé con ellos hasta el año 91, más o menos. Y a partir de aquel tiempo en adelante hago servicio para lo que son editoriales. Incluso hice historietas en el extranjero. Pero en realidad valoro mucho que haya existido un estudio llamado Cito Monkey, donde Juan y Hernán hayan estado presentes allí y hayan hecho posible que dibujantes como yo podamos haber tenido un espacio para poder desarrollar nuestro arte. Así es que en la actualidad hay muchos chicos que de repente están aprendiendo a dibujar. Hay que valorar lo que uno aprende de los maestros. Así es que yo valoro mucho y eso ha dado lugar a que yo siga adelante considerando que el trabajo, el dibujo a mano alzada que aprendí de ellos a través del dibujo a pincel es algo que me queda aún. Aunque hago trabajo por computadora, pero extraño hacer siempre el dibujo a lápiz y a pincel. Así es que bien merecido el hecho de que estén presentes aquí ustedes y que todas las personas puedan valorar todo lo que ustedes han hecho a través de la historia a favor de lo que significa el dibujo, la ilustración, y de eso de seguro todos nosotros vamos a recordarlo siempre. Así es que simplemente pido para ustedes un aplauso por esta ocasión. Muy bien, el turno es para Julio Carrión y Carlos. Adelante. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Antes que nada quiero agradecer a Dios de estar aquí presente en esta linda mesa, porque sufrí un accidente que pudo ser peor, pero acá estoy presente, rindiendo un homenaje justo a los dos maestros más grandes de la historieta nacional. Gracias a Ronnie Pochuli, gracias a la Casa de la Literatura. Este gran homenaje que le estamos rindiendo al dúo dinámico de la historieta nacional educativa, al señor Juan Osorio y Hernán Bartra, que juntos crearon los maravillosos estudios Cito y Monkey, cuyo logotipo tenía un televisor en los principios, porque soñaban convertirse más adelante en una productora de dibujos animados. Quiero agradecer también a los compañeros de tinta aquí presentes, colegas, todos juntos, reunidos. El rol de los maestros en historietas siempre fue buscar una identidad nacional, en cuyas historias no solo educaban con diversión, sino reflejaban a nuestra sociedad peruana. Cómo no recordar a personajes como a Coco, Picuñín, Itacachito, Tangama, Juan Santos y otros. A lo largo de estos años, muchas generaciones, no debemos olvidar que fueron ellos, junto con otros autores de su generación, entre ellos nuestro inolvidable Croce, el doctor Javier Torres del Águila, Luis Balocera, el Flaco Farri y otros quienes marcaron la senda dentro de la historieta de nuestra narrativa gráfica peruana. Pero vayamos al estudio. Breña, Avenida Arica 779, corrían los años 85 cuando yo llegué de la mano de Dionisio Torres. Era un tercer piso, llego con un portafolio lleno de tiras e historietas de humor mal dibujadas y acompañado pues de un capo del pincel, un monstruo del pincel que era Dionisio, y un gran amigo y maestro siempre, maestro guía. Él fue el que me presenta aquí con todos mis trabajos a los estudios de Cito Monkey. Recuerdo mucho cuando llegué el olorcito a la tinta china y Kansu, y cuando la secretaria en esos tiempos se llamaba Matilde, me hace un momentito, nos detuvo y llevamos 10 minutos para llegar, ¿no? Para entrar.
Yo estaba completamente emocionado por conocerlo porque lo seguía desde muy niño en la revista escolar que salía los martes y los viernes, el Trome que salía los sábados, nunca me lo perdí. Y estar ahí presente no me importaba si me rechazaban o no, o sea, sencillamente estaba con ganas que vieran mi dibujo, ¿no? Y bueno, pues los tuve. Cuando entro a la oficina de ellos, al estudio, en otro ambiente, los encuentro a los dos, cada uno en su tablero, con unos ventanales, cada uno tenía unos ventanales frente a ellos que miraban hacia la avenida Arica, harta luz. Y Bartra, el señor Bartra me queda mirando, yo conmigo me acerco, Dionisio me queda mirando, y el señor Bartra, a ver, ¿qué tienes? Muestra. Y saco con cierto temor, pero a la vez también una mezcla de emoción, ¿no? Y Dionisio me dice, vamos Juliacho, tú mismo eres. Él nunca me dijo Carrión, y Julio siempre me bautizó con Juliacho. Vamos, tú mismo eres, presenta. Entonces, yo emocionado sacaba mi cartulina, se me caía, lo veía, y bueno, la cosa que esperando ansiosamente alguna crítica, ¿no? Y el señor Osorio me dice, interrumpe y me invita a que venga al día siguiente para hacer unas pruebas. Desde ahí empieza una nueva etapa en mi humilde trayectoria. Recuerdo mucho al maestro Bartra cuando conversaba, lo guiaba, ya nadie lo paraba, se ponía a conversar y teníamos que estar conversando y hablando, y su carcajada, ¿no? A mandíbula batiente. Tenía unas anécdotas y unas ocurrencias que hay varias, ¿no? El señor Osorio era más callado, más tranquilo, más organizado, siempre estaba más concentrado en lo que estaba haciendo en ese instante. Pero el señor Bartra siempre salía y hablaba con nosotros, conversaba y a veces sacaba también el señor Osorio, cada uno en lo suyo. Siempre ellos mostrándome una cosa distinta, ¿no? O sea, acerca de un estudio donde nunca existía un maleteo, un serrucho, siempre cuidándonos de que nos infláramos los egos, ¿no? Como todo artista. Ellos siempre humildes, sencillos. Entonces, cosas que uno iba viendo y eso lo fui adquiriendo poco a poco, muy aparte de toda la gráfica. Recuerdo mucho también aquellos compañeros de aquellos tiempos, a Gilberto Ampuero, ¿no? Con su música de Soda Stereo que nos penetraba los oídos, cuando veníamos toda la tarde lo ponía a todo volumen, a los chistes del tío Alberto Carrión, ¿se acuerdan del tío Alberto Carrión, no? Por cuántos chistes tenía, y fastidiaba también a la secretaria Matilde. Y bueno, también carambas, esas tardes cuando yo me la pasaba observando, no sé, me quedaba loco mirando cómo movía el pincel acá nuestro querido Dionisio, una danza, pero terrible, o sea, la ponía por aquí, la ponía de costado, era un ballet así de la tinta, ¿no? Que uno se quedaba pasmado. Los amigos Alberto Solano, los amigos Carlitos Cisneros, Jerry Sarabia, que resolvía hacía los crucigramas, la plantilla de letras creo que lo hacía Alberto Solano. Y bueno, algunos ilustradores también como José Contreras, también creo que pasó por aquí también en esos años, en esos tiempos que yo estuve, en los años 85, 86. Carlos Campos, Lucho Fernández, Antonio Torres, que ya creo que ya habías pasado, ya te habías retirado, ¿no? Luis Alvarado y otros colegas más, ¿no? Eran los tiempos de Libertilandia de Ojo, año 85, 86. Y el Ojito Ojito. Era un suplemento que salía en esos años en los diarios Ojo. Entonces, tanto era la generosidad de ambos que me permitieron firmar mis chistes y me dieron la facilidad y también la oportunidad, ¿no?, de hacer mis propias historias, mis propias historietas. Y bueno, ahí donde nace Petizo y otros personajes más, ¿no? Aprendí demasiado, creo, realmente, no solamente de lo que es lo gráfico, aparte de todo lo que, las composiciones visuales y todo lo que uno puede obtener, ¿no?, ante los maestros que era una monstruosidad de versos originales, como lo dijo el doctor Javier Flores de Lárida. Eran tremendos documentos así, secuencia de cuadritos, pero dibujados a pincel y a pluma, que ya nadie usa pluma en estos tiempos.
y eran semejantes, cada viñeta bien trabajada, cada viñeta era una obra de arte, tanto en el humor como en el dibujo artístico de cada uno. Entonces, me llevo muchos recuerdos, ¿no? Muy interesantes, muy bonitos, porque fue una gran escuela que, como dice Antonio, ¿no? Donde por aprender te pagaban, ¿no? O sea, uno va a aprender y encima te pagan. Era, o sea, algo que era genial, pues, porque uno va aprendiendo en el camino. En los tiempos de descanso, quiero confesar algo, que a veces cuando yo terminaba el trabajo, ¿no? Me robaba una horita antes de salir, lo que salíamos a las 6 de la tarde, y ya en lugar de estar ahí loreando y conversando, me robaba ese espacio para mí. Ahí estaba desarrollando un personaje que después cobró vida en los años 90. Ese personaje de humor mudo, que fue un personaje que duró como más de 17 años en el diario, era Simeón. Ya se estaba perfilando, yo le estaba dando vueltas y vueltas. Entonces llega el momento en que uno dice, ¿no? Creo que ya es hora de caminar solo, empezar a buscar ya lo mío. Gracias a ellos ya tenía un nombre, ya tenía un cartel, ¿no? dentro de otros medios, ya la gente veía mis dibujos, porque me lucía al lado de ellos también en ese suplemento. Y tuve ese enorme privilegio de haber pasado y la verdad, siempre estaré muy agradecido, señor Bartra, señor Osorio, ¿no? Quiero agradecer a Chepa, a Manyute, ¿no? De qué padres que han tenido, maravillosos padres notables, de verdad, que no solamente me guiaron de la mano del dibujo, sino también trazaron una línea en mi vida: la honestidad, la ética, el ser honesto, el respeto a la profesión y al lector, cosa que eso quedó siempre bien marcado en lo que sigo haciendo, ¿no? En toda esa trayectoria que tengo. Gracias a ustedes, señor Barca, gracias señor Osorio, por haberse dedicado un poco a darse su tiempo en enseñarme todo lo que he aprendido con ustedes. Gracias. En algún momento había leído por ahí que pasaron más de 45 personas formando parte del estudio, entre artistas, personal administrativo y todos ellos. Los aquí presentes son solamente una muestra, han habido muchos artistas más que aún pueblan y están activos realizando diversos tipos de ilustraciones e historietas. Ahora quería dejarlos con el señor Dionisio Torres Moreira. Adelante. Bueno, es la primera vez o la segunda vez que me encuentro ante un inmenso público, una cantidad de amigos que también están dedicados al arte. Soy de poco hablar, soy una persona pues que le gusta el dibujo, y hace unas semanas estaba en Ayacucho, mi tierra, al cual tengo deseo de quedarme así como el maestro Osorio, que también está viviendo en Jauma. Bueno, mientras me iba acercando aquí al lugar que se conoce como la Casa de la Literatura, me encontraba con algunos amigos después de hace muchos años. Me he encontrado con amigos como Javier, muchos otros que también les gusta el cómic, y comencé a recordar un cuento muy antiguo acerca de las 4 canicas. Un cuento que seguramente algunos de nosotros hemos escuchado en nuestra época de escolar. Eran canicas que ya tenían algunas heridas, o sea, las famosas bolitas de vidrio, y cada canica llegaba a la fábrica nuevamente a derretirse para salir nuevamente ahora ya como bolitas nuevas, y cada uno contaba una historia. Uno tenía una rajadura, otro estaba quebrado por la mitad, otros no tenía color, entre ellos había una que era la famosa lechera, que era la canica o la bolita de color blanco que todo el mundo quería.
Esas mismas canicas o esas mismas bolitas acabo de escuchar a cada uno de ellos con su propia yaya, sus propias heridas, sus propias experiencias. Cada uno practicó de la manera como podía y cómo llegó después a un lugar donde comenzaron a renovarse o a reconstruirse, porque cada uno empíricamente aprendía el arte o el dibujo. Así como a mí me gustaba el cómic, la historieta, a Javier, a Antonio, a Carrión también me gustaba la historieta. Cada uno llegaba con algún defecto, pero llegaba a la fábrica de canicas, o sea, hablando de canicas artísticas, y salían renovados, más corregidos, muy bien pulidos, y eso es lo que cada uno está contando. Yo soy una de esas canicas también que seguramente estaba casi cortado por la mitad, y gracias a Osorio, gracias a Hernán, comencé a reconstruirme, porque era un dibujante empírico, nunca había tenido un maestro. Quizás por ahí habría yo leído algún libro de Emilio Freixas, que mi madre, cuando terminaba la secundaria en las noches por la Plaza de Mayo, ella compraba los libritos de Emilio Freixas. Y yo, mirando estos libros, practicaba, me gustaba el dibujo. Mi sueño era ser arquitecto, pero se me metió las ganas o la idea de querer ser dibujante. Tenía un familiar, mi propio padre, un primo mío que le gustaba el dibujo, un compañero que era un faltoso a las clases, se le conocía en ese tiempo como un vaquero, y cada 2 o 3 días desaparecía él. Y cuando estábamos en el Hipólito Hermano estudiando, en el recreo le decía: oye, Sáenz, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué faltas? No, es que no tengo plata, tú sabes que soy huérfano de padre y madre. Y bueno, ¿y qué haces tú durante todo el día? Bueno, cuando puedo, por ahí consigo un dinerito y me voy al cine colonial a ver la película de Ursus, Maciste, Hércules. Así, ¿y no te aburres eso? No, es muy bonito, me decía. Mañana te traigo algo, algo así. Al día siguiente me traía un blog entero lleno de las escenas de Hércules contra Tales, que eran las películas italianas antiguas, donde había un musculoso que se llamaba Steve Reeves, era el actor de la película de Hércules. Imagínense, y él dibujaba en escenas, hacía todas las escenas completas en forma de cómic o de historieta, y eso a mí me emocionaba. Dije, ¿cómo puedo hacer esto tan rápido? Bueno, es algo que me nace y yo lo hago. Entonces todo eso me iba inquietando. Pasado el tiempo, ingresé pues a estudiar dibujo publicitario en el Colegio Mariano Melgar de noche, y ahí me inquietó querer aprender a hacer figura humana, animales, crear, no dibujar solamente copiando, sino quería crear. Y el profesor me dio una clase aparte que aprendí durante esos años que terminé la secundaria industrial, y a comenzar a buscar dónde pues yo por lo menos poder demostrar mis habilidades. Me iba a los diarios, uno de ellos fue el Diario Expreso, me fui al Diario Ojo al regresar para recoger mis originales. Una nota de un dibujante llamado Chicho Acuña, Juan Acuña, me dice: oye, los ositos monkey, los osos han venido por acá, son esos dibujantes que hacen los suplementos escolares, porque todavía no estaban formando su estudio Osito Monkey, allá por los años 70, habían dejado una nota que si podía visitarlos al lugar donde ellos estaban, donde tenían sus estudios. Era en el Girón Portugal, en la cuadra 3 de Portugal. Creo que la señora Betty se acuerda. Llegué una noche a las 8:30 de la noche y le mostré el trabajo de lo que estaba haciendo, porque recogí lo de Expreso, y ellos me dijeron: ¿puede venir el lunes? Era un día viernes. Yo le dije: ¿por qué no puede ser mañana? Día sábado. Es que nosotros trabajamos hasta mediodía nomás el sábado. No importa, pero me gustaría, pues, ya ven. El día sábado llegué puntual, lo más puntual que podía, a las 6 de la mañana. Pero no era la entrada a las 6 de la mañana, sino era a las 8:30. Me pasé hasta las 8:15 en la Plaza Bolognesi esperando. Ya, y sonaba la campana de la María Auxiliadora, 8 en punto. Comencé a caminar las 3 cuadras y llegué. Y ahí es donde comencé a dibujar la primera ilustración que recuerdo, que fue El sueño de San Martín. Una ilustración que el maestro Osorio había hecho un pequeño rap
y yo comencé a dibujar aquel trabajo y lo hacía en plumilla porque no conocía el pincel. Y él me dijo, ¿podrías hacer con pincel? Para mí era tan difícil porque los pelitos se doblaban. En cambio la pluma no, pues la plumilla no. Era para... A mí me gustaba el sonido de la plumilla en la cartulina, ¿no? ¿Has visto cómo rasca? Qué bonito, ¿no? Pero con el pincel nada, era tan suavecito. A veces salía línea gruesa, pero él decía, hay que afinar. Cuando tú levantas el pincel, ahí comienza a salir la línea. Y así, durante medio día, porque me fui acompañado con un hermano mío que ahora está en Estados Unidos, él me acompañó hasta mediodía y pude terminar aquella página del sueño de San Martín, del general San Martín. A partir de ese momento ya pues empecé a trabajar, yo como dibujante, ilustrador, haciendo animales, haciendo héroes de la historia, y una cantidad de personajes, ¿no? Pero siempre pidiéndole a Osorio que me enseñara a hacer historieta. Yo no conocía la palabra cómic, sino historieta. Era historieta, secuencia de cuadros. Y esto me llevó a que él me enseñara su inmensa biblioteca. Una inmensa biblioteca donde había pues libros de dibujo. Y uno de esos libros era Bajo el temperamento de 150 artistas latinoamericanos, una edición argentina de Leipzig. Le dije, Oso, qué hermoso libro, ¿tú crees que me podrías prestar? No, es que no prestamos los libros. Si tú quieres ojear, lo ojeas así nomás, sí, así de repaso. Y había pensado tanto en ese libro que durante varias noches soñaba con ese libro, imagínense ustedes. Entonces, a la semana que estuve ahí trabajando, Osorio me dice, puedes llevarte, pero me lo traes el lunes, un sábado, pues. Ya no, sí, ya no sé todo. ¿Qué había pasado mientras soñaba? Había soñado el libro. No sé si eran las mismas páginas, ¿no? Pero había soñado, me inventó por ver ese libro, ¿no? Entre ellos estaban los caballos de Carlos Rumé, que tanto me gustaban, o las historietas de Poncho Negro con su personaje Calunga, una historieta pues argentina, las aventuras de John Wayne, todos dibujaban, ¿no? Me inquietaba, yo quería dibujar incas. Acá vas a dibujar incas, y dibujaba incas, personajes de historia, paisanitos, con Poncho, con Chuyo, todo eso me encantaba, ¿no? Y así pasaron los años. Gracias a estos queridos maestros fui aprendiendo a utilizar el pincel. Poco a poco, bajo pues, las ilustraciones de Javier, que ya había ganado el concurso del Diario del Comercio como Selva Misteriosa, veía la manera como él trabajaba también, y tenía un referente muy bueno que había sido Alberto Breccia, ¿no es cierto, Javier? Lo mismo yo aprendía de él también, de Alberto Breccia, de Enrique Breccia o Alberto Breccia sobre todo, ¿no? Y Alex Raymond y otra cantidad pues, de referentes que uno quería aprender a dibujar historietas, a hacer movimientos, hacer escenas, sombrear con el pincel. Todo esto me llevó a seguir perfeccionando y aumentando mis prácticas. Una de las manías que tengo hasta ahora es hacer muchos bocetos y prácticas, ¿no? En estos últimos años estoy practicando mucho sobre caballos. ¿Por qué? Porque soy ayacuchano y pues somos orígenes de los morochucos del Pampa Cangayo, y a mí me encantan los caballos, los paisanos morochucos. Entonces, eso hizo que yo no fuera al extranjero, porque colaboré con Pablo Marcos en muchas historietas, como la de Conan el Bárbaro, hasta alguna vez hice el estreno de Vampirella, para la película de Vampirella. Con él trabajamos para el diario New York Times haciendo las historias en tiras de Conan el Bárbaro y otros personajes más, pero decía, pero no podemos hacer cholito, no, allá tienen solamente tema de gringos. Entonces yo seguía con la inquietud de hacer temas pues, de provincianos, montados a caballo, con Chuyo, como hacía el maestro, su personaje mismo, ¿no? El personaje con Chuyo, vestimentas de paisanos. Así que, ¿qué más les puedo contar, queridos amigos, de todas esas experiencias que hemos ido cada uno asimilando de estos maestros, que en verdad son conocedores del arte, de la historieta, el cual agradecemos, y el reconocimiento que ustedes les están dando por sus años y su trayectoria de ser verdaderos pedagogos en el arte. Agradezco a ellos, a Hernán Bartra, a Juan Osorio,
y a todos los amigos que cada uno de nosotros aprendió de estos maestros, que creo que son los únicos, no hay otro estudio que nos haya enseñado a dibujar. Posiblemente los directores de periódicos nos dieron la oportunidad también de trabajar ahí, ¿no? Como Expreso, Extra, Ojo, una cantidad de otros periódicos que también aprendimos a dibujar muchas cosas y a mostrar nuestra arte. Por eso, en reconocimiento a estos maestros, quisiera estas 4 bolitas, estas 4 canitas, decirles por favor un aplauso para ellos. Muy bien, muchas gracias. Han podido escuchar de primera mano con muchos de los artistas que han trabajado con Juan Osorio y Hernán Bartra. Yo quería atreverme un poquito más. ¿Qué anécdota recuerdan en particular estando trabajando con estos 2 grandes artistas nacionales? ¿Qué nos podrían contar de esas cosas que usualmente forman parte del trabajo y unen plumas y recuerdos por siempre? Empezamos con el doctor Javier Flores del Aguilar. Una anécdota, me has agarrado con la guardia baja, pero porque estar con Osorio, con su rectitud, con su orden, con su meticulosidad para repartir el trabajo, versus la graciosa y siempre risueña hiperactividad de Hernán, ¿no? En esa época se hacían un tándem excelente, porque parecía que se contrapesaban, pero no se contrapesaban, se unían, uno dependía del otro. La anécdota que yo siempre recuerdo, que fue esa parada que me dejaron pues, en Avenida Petitoas, que yo no sabía que en esa parada que estaba, que no sabía yo qué hacer, porque agosto llueve, ¿no? O sea pero yo no sabía en ese momento que ahí estaba empezando mi vida de dibujante. Ese momento fue determinante para que yo fuera dibujante. Eso no me olvido. Ese primer encuentro con Oso. Eso fue realmente capital en el cambio de mi vida profesional como dibujante y también como médico. Otras anécdotas, yo trabajaba en mi casa, salvo cuando estuvieron en un departamento en Hilo, ¿se acuerdan de Hilo? Hilo sin H, y un segundo piso, y ahí sí nos divertíamos, ¿no? Dibujábamos bastante, conversábamos, nos reíamos, y estaba Claudio Segarra Ame, ¿no? Que no sé de la vida de él, ¿no? El médico también estuvo dibujando ahí. De tal manera que esa era, me parece que junto con mi época de estudiante de medicina, porque muchos recuerdan la vida que ha hecho escolar y dicen la mejor de mi vida es escolar. No, yo recuerdo la mejor vida fue la de la universidad, cuando yo estudiaba medicina. Pero justo coincidió con mi mejor vida con el dibujo, porque compartí hechos, anécdotas, conversaciones, realmente conductas, aprendizaje. Les dije que yo no sabía cómo se atrevieron a publicar que ahora le veo con muchos defectos, esa página escolar de Mozart que yo hice en mi primera publicación, y realmente no comprendo por qué me aceptaron como dibujante, ¿no? Pero fue gracias a ese dibujo, a ese aprendizaje que hice poco a poco. Igual Dionisio, yo también era plumífero, ¿no? La pluma. Yo no tenía digamos, ese placer así, no es morboso, ¿no? Dionisio, de escuchar ese rasgar la pluma. Bueno, sí, cada uno de tal manera pero realmente también yo tuve que dejar
la pluma, porque en ese dibujo de Mozart casi todo era pluma. Y tuvo bastantes blancos que felizmente, generosamente, Rubén le puso los colores respectivos, ¿no? De tal manera que esos primeros momentos en Avanzada fueron anecdóticos porque yo no sabía por qué me habían llevado. Sí, yo sentía que no tenía las condiciones. Yo en esa época seguía mucho, después de hacer eso, copiar con mi mamá los dibujos de Grecia, yo seguía mucho a Alex Raymond, ¿no? Y eso era lo que Rubén siempre me alentaba: sigue con él, pero no lo copies, sigue con él, pero no lo calques, ¿no? Como también me decía Alejandro Stadalcalda, ¿no? Nuestro letrista, que a veces decía: lo tuyo parece de Alex. No, nunca copié de ellos. Muchas referencias, sí, pero fue gracias a ellos que estas pequeñas cosas, de estos pequeños momentos de trascendencia en mi vida dibujante, está muy ligada a ellos dos. Ya en la parte profesional, ya distante, de ser la misteriosa, después del concurso, y es otra cosa. Pero esto no es para un homenaje para ser misterioso, es un homenaje para Rubén Osorio y para nada más. Y soy el primer yo abanderado que le digo, le voy a decir muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Algunas anécdotas que recuerdo. La primera tal vez es que me agradó mucho que ellos hayan depositado en mí toda su confianza. Y digo esto porque como dibujante uno anhela hacer dibujos, hacer historietas de personajes conocidos. ¿Quién no quisiera hacer un dibujo, por ejemplo, de la Marvel, del Hombre Araña, ¿no? O de otros personajes, de Batman, Superman, que alguien te encargue, en realidad, hacer una página, aunque sea de ellos? Sería grandioso, ¿verdad?, que dibujáramos, aunque sea una página de esos personajes. En este caso, aquí el maestro Juan, y de seguro también, correspondencia con Hernán, me encargaron dibujar en historieta sus personajes. Hice en historieta el personaje de Mario Espacio. Lo hice a pincel, depositó su confianza en mí y salió en la revista El Trome. Me agradó mucho porque me sentí el dibujante más honrado de que alguien deposite su confianza al entregar su personaje e dibujarlo e ilustrarlo. Me agradó mucho eso. Lo hice con mucho esmero y sobre todo con mucho respeto. Pero ahí no quedó todo. Siguió depositando su confianza en mí y otro personaje me encargó para ilustrarlo, hacerlo en historieta, Tancama. Así es que me alegró mucho haber ilustrado estos personajes de Juan Osorio. Y en realidad no solamente quedó en ello, sino hasta incluso me permitió dibujar mis propias historietas, como la de Harry, por ejemplo, apareció por primera vez allí. Aunque antes ya había hecho un par de páginas en la revista Los Inmortales, pero en esta ocasión fue diferente. Hice varios personajes que yo tenía y salió publicado en la revista. Así es que eso me alegró muchísimo. Tremendamente me sentí honrado de que alguien, por decirlo así, deposite su confianza al entregar a su hijo para que uno pueda cuidarlo. En este caso, un personaje suyo para poder ilustrarlo. Y eso, de eso lo tengo muy guardado en mí y siempre lo recuerdo. Otra anécdota relacionada también con la historieta. En una de aquellas ocasiones en que
me encargó hacer ya un personaje mío para ilustrarlo. Me dijo, ¿sabe qué, Antonio? No tenemos tiempo. Ya el periódico tiene que sacar la revista, el Trome, y ya no requerimos tiempo. ¿Sabes qué? El día de mañana necesito que me entregues la historieta. Este personaje era Milenio, un personaje mío. Esa noche tenía que acabar. Eran 8 páginas. Resulta que cuando llego a la casa, en todo el sector de mi cuadra se había ido la luz. Y no sabía cómo terminarla. Así que a golpe de velas me puse a dibujar toda esa noche esa historieta de 8 páginas de Milenio. Reconozco que no salió bien. No salió bien. Lo dibujé al pincel, pero las líneas eran tan toscas que en realidad, bueno, no me agradó. Por supuesto, de seguro, al señor Juan Osorio. Pero salió publicada esa historieta. De algún modo llegué a cumplir con la tarea. Recuerdo como anécdota, y a partir de entonces digo, bueno, voy a sacrificar la calidad de un trabajo por la premura de entregarlo a tiempo, ¿o qué? Bueno, he aprendido a que valoro mucho el que un trabajo lo entreguemos, un trabajo de calidad. No solamente por respeto a uno mismo, también por respeto a quien te lo encarga, pero además por el respeto de los lectores que van a ver una ilustración, un dibujo, una historia. Otra anécdota, tal vez esta es más personal. En una ocasión en que estaba en el estudio Cito Monkey, me sentí mal, no estuve bien de salud. Así es que ellos dos tomaron en cuenta que yo no estaba bien. Estaba haciendo las páginas para la revista Estudiante, para terminarlo ya, y esa tarde no me sentí bien. Ellos lo notaron y me dijeron, Antonio, ¿qué te pasa? No sé, siento un poco de mareo, no me siento bien. Vi la calidad humana en los dos. Se interesaron en mí. Inmediatamente me llevaron a la avenida Venezuela, donde parecía tenían allí un doctor donde atendían. Fui allí, el doctor me examinó y después regresé ya con algunos medicamentos y ellos me dijeron, bueno, el problema es un aspecto psicosomático. Ese es lo que te ha pasado, ¿no? Pero puedes mejorar y puedes manejarlo. Sentí la calidad humana de ustedes, no solamente como grandes dibujantes del pincel, sino la calidad humana de interesarse en tu propio personal. Y eso me agradó muchísimo y también lo llevo en mi memoria todas las veces que recuerdo cosas que me pasaron en el estudio, Cito Monkey, recuerdo esas 3 anécdotas y aseguro otras más también que he tenido que experimentar. Por eso les agradezco mucho toda la atención que depositaron en mí, tanto al dibujar sus personajes como también al interesarse por mi persona, por mi salud. Por eso valoro mucho a estos 2 maestros. Yo recuerdo en los años 72, 73, posiblemente yo estaba en el colegio todavía, y ellos tenían una galería de La Chispa Joven, creo que se llamaba, en el diario Extra, donde los jóvenes enviaban sus dibujitos, ¿no?, para que salgan en la última sección de la página de amenidades, en blanco y negro, pues, Extra, creo que era Extra. Entonces, me alegré mucho cuando vi mi dibujo que seleccionaron ustedes, ¿no?, y salió en La Chispa Joven, eran los años 72 por ahí. Pero ¿qué me voy a imaginar que 10 o 12 años después iba a estar nuevamente en la misma página, no en la misma, sino en otro suplemento, y al lado siempre de ellos, ¿no? O sea, ya, pero ya más maduro, ya no con ese dibujo que llegué en esos años, y era joven, pues, ¿no?
me alegró mucho, una emoción que me embargó, ¿no? El solo ver la primera vez mi dibujo al lado de Bartra y al lado del señor Osorio. Entonces, era un sueño imposible para mí, que Dionisio lo hizo realidad. Con el tiempo lo conocí a Dionisio primero y Dionisio fue el que me lleva, ¿no? Y luego ver de Irlanda, abro y ahora aparece mi chiste nuevamente, pero al lado ya, pero obviamente más forjado, más maduro con los dibujos, ¿no? Esa es una de las anécdotas mucho que recuerdo, ¿no? Del tiempo que pasó. Después, como él dice, hubo una confianza tremenda que tenían ellos hacia sus dibujantes. Hubo un momento en que las páginas del señor Bartra, como tenían tantos años, se iba evaporando la tinta china y ya se estaba blanqueando la tinta china. Página amarilla, con el sol, ¿qué será? Pues no, se va evaporando el trazo. Entonces, y él me da la confianza a mí, no sé si lo hizo de prueba para que yo maneje más el pincel, y me la pasé restaurando, redibujando con el mismo pincel que él no pasaba, porque si yo, o sea, era tanta la responsabilidad, porque tenía que pasar por el mismo sitio donde él había pasado. Entonces, si se me pasaba, obviamente iba a valorar la historieta de Sulky Floyd en esos años, me pasaba la fábula. Así es que me tenía una responsabilidad, me lo tomé, dije, no puede ser, es una gran responsabilidad. Y ahí fue donde empecé a practicar el pincel, porque pasar por encima del pincel de un capo y volverlo a repasar solo para que siga no perdiendo la intensidad que tenía la tinta. Siempre recuerdo eso. Bueno, creo que fue una gran confianza, él confió en mí, en que yo restaurara sus trabajos, así es que tuve una gran oportunidad de pasar varias historietas de él, ¿no? Esa es una. Y otra anécdota muy graciosa fue, y ahora me da un gusto volver a verlo, es al hijo del señor Osorio, Juancito, que se llevaba, era un niño pues de, que será 3 añitos, 4 añitos, venía para los tableros y se llevaba los papeles, la cartulina, la tinta china, se llevaba las plumas, los pinceles, era un loco travieso. Y ahora lo veo después de años acá ya, pues es un señor, ¿no? Un hombre, caramba, qué gusto de verdad. Gracias, me robaron los pinceles, se llevaba pues, se llevaba para el otro tablero, jugaba, se llevaba los papeles para la cartulina Hanson, los pincelitos, sí, nos pintaba también creo, ¿no? Y se venía por la calle y te ponía los bigotes. Sí, tantas anécdotas maravillosas, ¿no? Que de verdad fue un estudio maravilloso, fue la mejor etapa de mi vida estar ahí. Y soy un privilegiado enormemente, creo, porque no me detuve, porque años más tarde me encuentro con otro monstruo también y trabajar al lado de Grosse, ¿no? O sea, salgo de un lugar de 2 monstruos para unirme a otro monstruo que también Grosse pues olvídese. Entonces, no sé, creo que no sé si será bien merecido, pero tuve ese privilegio y puedo morir en paz. De verdad que sí, al haber trabajado al lado de cada uno de ustedes fue brillante. Y sinceramente no quiero emocionarme mucho porque soy muy sensible. De verdad, ustedes estarán acá en mi corazón siempre. Reconociendo la calidad de persona, de humano de ustedes, queridos maestros, ¿cómo no voy a reconocer tanta bondad, tanto cariño por cada uno de sus hijos artistas? A ustedes les debemos mucho, Hernán y Osorio. Una de, si se podría llamar anécdota, yo estuve trabajando en el diario La Crónica, aquella época del año 1975, y se me pidió que si podía yo hacer historietas, porque en ese tiempo estaba bajo el gobierno de Velasco Alvarado y tenía que haber historietas o cualquier tema peruano, ya sea con incas o lo que fuera, pero tema del lugar. Yo le dije al director de arte, que se llamaba Jesús Ruiz Durán, le dije, tengo una historieta, a ver, tráelo. Yo no lo tengo, tienen los ositos, ¿no? A ver, pues habla con ellos. Y se me ocurrió a mí, pues yo había hecho para Osorio 2 historietas. Una de ellas era Ollantay en más de 40 páginas y en 22 páginas una historieta de una joven de origen chanca. Y me
voy al estudio de ellos un mediodía y le digo, Oso, ¿sabes qué, Hernán? Allá en el diario La Crónica me han pedido una historieta y me dice, como yo no tengo nada hecho en estos momentos, pero ustedes tienen dos historietas que yo he hecho, es la de uno de Ollantay y la otra es de Chasca y Lucero. Entonces Hernán y Osorio pensaron, dijo, no, te vamos a dar tus historietas, pero quisiera llevarme la de Ollantay, me dijo él. Y me dice Hernán y Oso, me dicen, ¿por qué no te llevas mejor la de Chasca y Lucero? Porque es tu propia historieta, la otra es una versión, bueno, de una crónica, pero mejor sería la que tú has hecho con todo tu argumento, ¿no? Y ellos me dieron, ¿verdad? Para que, muy queridos nuestros amigos, nuestros maestros, que muy sinceros ellos y sobre todo la bondad que tenían de después nos pagas, o sea, después nos devuelve lo que habíamos pagado, me dijo, ¿no? Y me llevé la historieta de Chasca y Lucero. Aparte ya había hecho historietas de Tangama también, otras historietas había hecho con ellos, pero ellos mismos me ofrecieron bondadosamente llevar esta historieta de 22 páginas a La Crónica y salí publicando cada semana una página a todo color. Tuve que colorear en una mesa de luces. Duró casi un año la historieta, un año y medio, que en verdad, gracias a esa historieta, maestro Juan Osorio, Hernán, por el buen ojo que tuvieron ustedes de que esa historieta que yo había hecho se publicara, y que era una historieta con un argumento mío, valió para que se me reconociera como un dibujante que hacía temas simpáticos, porque ustedes dieron el modelo de cómo hacer incas. Yo aprendí de ti, Juan, a hacer incas, como también Hernán, a pesar de hacer un dibujo humorístico, que bien hacías los temas incaicos, ¿no? Con los pumas y todo lo demás. Todo eso nos inspiró a nosotros, por eso esta historieta, la de Chasca y Lucero, como cada uno de nuestros amigos cuenta sus experiencias de haber trabajado con personajes de ustedes, ¿verdad? Para nosotros es un honor haber trabajado con estos personajes suyos, pero algo tan importante, utilizar el pincel. Gracias, querido maestro. Me ven con temor porque piensan que voy a preguntar algo. No, yo voy a contar una anécdota personal, ya que estamos en eso de la anécdota. Disculpen la intromisión. Yo no formé parte de los estudios Frito Monkey, yo fui un lector. ¿Sí? La primera vez que yo me encontré con una historieta de Hernán Baca y Juan Osorio fue con el Trome. Y en la primera historia, que se llamaba La Unión hace la Fuerza, fue la primera vez que yo tomé conciencia del Perú que estaba más allá de Lima, puesto que la historia contaba, empezaba con la llegada de un provinciano a la ciudad y cómo una patota de barrio limeño le hacía bullying, ¿correcto? Y llegaban al rescate los protagonistas Coco, Vicuñín y Tarrachito. De verdad, en ese tiempo no se hablaba de inclusión, ahora es muy popular la frase, pero ellas la practicaban en sus historietas. Yo aprendí a amar a mi país y a entender mi país gracias a que esas historias, hablando bien de la identidad peruana, se podían reflejar en cada una de esas historietas. Y no importaba si la historia estaba recorriendo el espacio o el ancho del mar con Juan Tiburón, ¿no? Siempre había el rescate de lo nuestro, ¿sí? Por eso yo digo, en esta época preocupado, es muy bueno tener un homenaje y reconocer toda la trayectoria, pero ¿qué nos queda por delante cuando ellos no están publicando? La reedición. Los niños actuales de ahora se merecen, y el país se merece que esas historietas sean republicadas. Y Hernán Baca y Juan Osorio
se merecen por su trayectoria y por la importancia dentro de la cultura. No solamente ha sido la historia artística, por lo menos que una calle mantenga su nombre. Eso es lo que yo creo. Sinceramente, como lector, me enseñó a mí cosas muy importantes, de esas que no se aprenden en el colegio. ¿Sí? Me enseñaron a soñar en un país más justo, más igualitario, a entender, cuando alguien habla de identidad peruana, a entender sin necesidad de explicarlo qué es. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por ello, como lector, como el niño que soñó con sus historias, como muchos de los que hoy día nos acompañan, a aprender a disfrutar, a soñar y también a creer a la patria. Es por eso que esta mesa, gracias a todos los colegas, pasa al modo homenaje. Llamo a Rodney Puchuri y otra vez, muchas gracias, Juan Barra. Acérquense, por favor, con ellos. ¡Tres hurras por la cita, Monkey! En ese momento, ¿me prendes? ¿Sí? Ok, gracias. En ese momento, como parte del homenaje, vamos a pasar un pequeño video en homenaje a Hernán y Juan Osorio, y luego inmediatamente pasaremos a entregar unos recuerdos dentro del homenaje. Por favor, tomen. Muy buenas noches. Es un gusto tener el auditorio lleno en este homenaje tan importante que ofrece la Casa de la Literatura en la tercera edición del Encuentro de Narradores Gráficos. Una muy breve síntesis, voy a decir cosas que ustedes saben de memoria, pero que creo que es importante mencionarlas. El estudio Osito Monkey surgió gracias a sus fundadores, Juan Rubén Osorio Blanco y Hernán Alberto Bartra Moscoso, quienes iniciaron esta empresa deseosos de buscar un estilo peruano para la historieta, las tiras cómicas, y ciertamente lo encontraron. El estudio se desarrolló gracias al trabajo de un equipo especializado de personas, dibujantes, coloristas, redactores, correctores, diagramadores, logrando constituirse de esta manera en la única empresa de su ramo. Allí más bien en el estudio Osito Monkey se formaron y salieron dibujantes y profesionales de gran prestigio que incursionaron después en diferentes diarios y empresas. Juan Osorio y Hernán Bartra se conocieron en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1951 y hasta la década de los 90 no dejaron de producir y trabajar juntos. Ellos son los creadores de infinidad de personajes que se publicaron en diversos periódicos y revistas: Última Hora, Loquibambia, Canillita, El Comercio Gráfico, Avanzada, Expreso, Extra, Ojo, Onda, El Popular, y desde luego los suplementos educativos y de entretenimiento que ellos mismos crearon a medida de los diarios, como Estudiante, Escolar, Ojito Ojito, Divertilandia, Ondita y el suplemento de historieta El Trome. Cabe destacar además su muy importante trabajo en Avanzada, revista
de corte educativo subvencionado por la Iglesia Católica, que apareció en 1953 y que llegó a publicar 190 números de muy alto tiraje. Por estos logros tan objetivos, pero también por todo lo que hemos oído en esta mesa de homenaje, de la labor de ellos en la formación de nuevos historietistas, de nuevos narradores gráficos, pero también en la formación de lectores y además en el diseño y la creación de diversas formas de narrar que importan tanto a Casa de la Literatura. Esta tercera edición del Encuentro de Narradores Gráficos quiere homenajearlos con, además del reconocimiento de todos ustedes y el de la institución, con 2 esculturas que nos recuerdan su trabajo. Ronnie, para el señor Juan Osorio, y Javier, por favor, para el señor Hernán Barca, con mucho cariño, con mucha admiración de parte de la Casa de la Literatura Peruana y de todos sus lectores. Para cerrar la noche, aquí está el factotum por el cual todos están reunidos. Ha sido por el trabajo de este joven, Ronnie Cuchuri, que de verdad se ha puesto la historieta sobre el hombro y está haciendo este tercer encuentro con estos homenajes que son un rescate a toda la historieta nacional. Y yo les voy a pedir, antes de que él cierre la noche, un aplauso para Ronnie. Buenas noches. Ante todo quisiera agradecer al señor Hernán Bartra, al señor Juan Osorio por estar aquí presentes, a todos los que han participado durante estos 3 días en las mesas, sobre todo donde hemos podido reflexionar, dialogar, empezar a tener sobre todo puntos de vista para poder mejorar y profesionalizar sobre todo la carrera del historietista. Creo que el estudio Cito Monkey buscó eso, profesionalizar un arte y a los artistas. Y creo que como parte de la Casa de la Literatura buscamos que estos artistas sean reconocidos, pero también que los jóvenes empiecen a profesionalizarse y empecemos todos a conocer el arte de todos. Agradezco a Milagros Saldarriaga por darme la oportunidad de haber nuevamente desarrollado este tercer encuentro de narradores gráficos y esperamos sobre todo que continúen desarrollándose nuevos encuentros, sobre todo nuevos espacios, nuevas ferias, para que la historieta siga vigente y continuemos también incursionar sobre todo con la novela gráfica. Muchas gracias, hasta próxima.